Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos en las 20ª vigésimas jornadas de promoción de empleos de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas, la universidad pública organizando eventos para los alumnos, para los estudiantes y también para la comunidad. Hoy tenemos el gusto de recibir a Natalia Esquisato, que es una persona súper formada y una persona con unas cualidades personales muy especiales, es muy solidaria, es muy buena docente, muy buena profesional y nos encanta que esté ella hoy en persona dando esta charla sobre entrevistas. Realmente es como para aprovecharla. Muchísimas gracias, Nati, por todo. Para los que no estuvieron en el primer bloque, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, se lo perdieron porque fue realmente muy interesante, muy interesante. Y bueno, Natalia, hay algo que siempre voy a recalcar de vos y de la empresa que representaste. Ellos estuvieron presentes desde la primera. Hace 20 ediciones de esta jornada de promoción del empleo que nos acompañan. Y siempre, y esto quiero que le presten atención a Natalia. Hoy les va a contar cosas lindas, pero hay una parte más dura de todo lo que ella necesita. Necesita gente, por eso viene acá. Necesita chicas y chicos de ciencias económicas que le pierdan el miedo a una empresa tan grande como la que ella representa, que es Iguay. ¿Sí? Así que presten la atención porque las va a preparar para las entrevistas, por lo que veo acá. ¿Sí? Y de alguna manera ustedes también anímense a aceptar los desafíos que les van a proponer desde la empresa. Un comentario para aquellos que no estaban en la vez anterior, como dijo Moira. Hoy fue un día muy especial para la universidad y bueno, por suerte, en tiempo récord, los legisladores hicieron el tratamiento de los 2 vetos de las leyes que se tenían que tratar y, sin embargo, nosotros acá seguimos trabajando. O sea, todos los directivos de la facultad y muchos profesores y estudiantes fueron a la marcha, pero nosotros también teníamos que cumplir con este compromiso que habíamos adquirido desde el mes de marzo, que Moira está organizando este evento, así que queríamos no faltarles a ustedes también que nos acompañen. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Le voy a dar a NASA, ¿sí? El micrófono, así se siente más libre. Bueno, muchas gracias por el recibimiento y siempre puedo agregar que nos reciben con tanto cariño y organizando cosas y pensando qué se puede traer de nuevo para ustedes. Así que gracias por recibirnos. Vamos a comenzar con el tema que le trajimos hoy, que llamamos la entrevista cero. Preguntarse más y estar más preparado para el momento de la entrevista laboral. Eso rápidamente vamos a ir tocando algunos temas con el objetivo de que ustedes puedan tener algunas ideas, algunas reflexiones para que estén mejor preparados para futuras entrevistas laborales. Bueno, me presento rápidamente, soy Natalia Esquisato, lidero el área que llamamos en EY Talent Attraction and Acquisition, que es el área que se ocupa de hacer la selección, la búsqueda, el reclutamiento del personal para la firma y también nos ocupamos de lo que llamamos D&I Recruiting, nos ocupamos de lo que es las inducciones y las bienvenidas para los nuevos ingresantes y también lo que es marca empleadora y relaciones universitarias. Y hoy estoy aquí con Nachi Nazareno, en realidad, alias Nachi, que en realidad es el que hizo toda la presentación, que en base a algunas ideas que empezamos a pelotear, pudo armar esto, también pensando en que les sea útil a ustedes desde su lugar de estudiantes. Nachi, si querés presentarte. No, bueno, mi nombre es Nazareno, como les decía Nati, alias Nachi. Yo hace más o menos un año que trabajo en Iguay. El año pasado gestioné nuestra participación en este evento y este año también me tocó un poquito de ello. Es para mí un hiperonor estar acá en la facultad, trabajar siempre codo a codo con Moira y un enorme honor estar acá con Nati dando esta charla y bueno, le agradezco a Moira y a Nati también por tenerme en cuenta y por confiar en mí para dar esta presentación. Él es el que sabe, van a ver, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a ver? Pensamos, una breve introducción a lo que es EY. La entrevista 1, ¿qué y cómo preguntamos desde el lado de las áreas de selección de personal de las empresas? Luego,
las preguntas por competencias, que para nosotros es la clave, para que cuando alguien va a una entrevista entienda qué hay detrás, cuál es esa lógica, cuál es esa metodología con la que se van a encontrar. Luego, lo que llamamos la entrevista cero, que nos referimos a cómo prepararse en la previa de una entrevista. Y luego, por último, Nachi también va a proponer algunas ideas de cómo la inteligencia artificial y la tecnología puede ayudarlos en esa preparación para una entrevista, que son cosas que muchos de nosotros, cuando tuvimos entrevistas, ni teníamos, ni existía, ni pensábamos que iba a existir. Bueno, vamos a EY muy brevemente, como les decía, muchos sé que estuvieron en el stand. EY es una firma global de servicios profesionales. Aquí en Argentina tenemos oficinas en Buenos Aires y en Córdoba. Somos más de 400.000 empleados en todo el mundo. Estamos en 150 países. Acá en Argentina somos alrededor de casi 4.000 personas. Y hacemos servicios, brindamos servicios profesionales de auditoría, de impuestos, de finanzas corporativas y de consultoría. También tenemos un centro de servicios compartidos desde el cual brindamos servicios para otras partes del mundo, desde aquí, desde Buenos Aires. Tenemos un propósito que es hacer un mundo de negocios mejor, y eso cómo se refleja en nuestro día a día y tiene que ver realmente con lo que hacemos y con el servicio que brindamos. Nosotros ayudamos a las empresas a mejorar su performance, a mejorar sus resultados a través de la mejora, su transformación, mejora de procesos. Ayudamos también a brindar transparencia a los mercados, a los inversores sobre los resultados de esas compañías. Y de esa forma siempre nos proponemos construir un mundo de negocios mejor, y uno de nuestros ejes también tiene que ver con el empleo, que estamos muy orgullosos también en eso. Por un lado, en EY contratamos todos los años muchísimas cientos de personas con y sin experiencia previa, y nos ocupamos de su formación, de complementar su formación para el trabajo. Y por otro lado, también trabajamos un montón para que EY sea un gran lugar para trabajar para todos nosotros, que sea una linda experiencia, algo enriquecedor, tanto en lo personal como en lo profesional. Y bueno, así lo dicen algunos rankings en los que este año, por ejemplo, salimos en el puesto número 9 del ranking de Great Place to Work, que es una firma que encuesta a una firma externa, que encuesta a todos los empleados. Y también estamos muy bien en otros rankings que no les voy a contar, pero bueno, eso es una de las cosas de las que más orgullosos estamos, y sobre todo para las personas que lideramos otras personas y que trabajamos en talento o en recursos humanos. Sí, salimos, mirá. Primera para lugar para mujeres, primero en talento joven. Son como segmentaciones de las encuestas, y noveno en empresas que cuidan, este año último. Muy bien, vamos a meternos al tema. ¿Están bien? ¿Van bien? ¿Se escucha? Bueno, muchos habrán tenido seguramente entrevistas. ¿Quiénes han tenido alguna entrevista laboral en su vida? A ver. Bueno, hay bastante experiencia acá. Seguramente pueden tener también casos y cosas para compartir si es que nos da el tiempo, porque nos gustaría escucharlos y vamos a hacer un lugar también para preguntas. Bueno, pensamos en la entrevista 1, ¿no? Nos paramos en que tenemos enfrente la próxima entrevista laboral, y desde ese lado lo que les queríamos compartir es cómo lo preparamos desde la compañía, ¿no? ¿Qué pasa y cómo trabaja un área de recursos humanos o de selección de personal al momento de hacer una entrevista? Bueno, y para ello, a grandes rasgos, podemos decir que una entrevista tiene lo que indaga en datos básicos y temas más del currículum, como por ejemplo la formación académica, idiomas, trayectoria académica o laboral, información práctica, tienen disponibilidad para trabajar en tal horario, en tal lugar. Después también sobre las experiencias y las competencias que ustedes tienen,
y lo que son las motivaciones e intereses. Sabemos que ustedes pueden tener excelentes perfiles, pero quizás no les interesa un trabajo en auditoría y están buscando otra cosa. Y eso también es un punto que se suele tener en una entrevista. De los que tuvieron entrevistas, ¿les hace sentido esto? ¿Alguna cosa muy, muy distinta que hayan vivido? ¿O se puede encuadrar en estas tres dimensiones, lo que han vivido? Bien, estamos hablando de entrevista individual, porque ustedes saben que hay otras metodologías de evaluación, grupales, que no ponemos el foco hoy. Bien, este segundo eje es un eje que generalmente se profundiza bastante en las entrevistas, porque lo del currículum es muy fácil. Hay requisitos duros que quizás yo busco un estudiante de contador o se requiere para un determinado puesto alguien con inglés avanzado o, como en nuestro caso, personas que conozcan Excel, y esos, digamos, son requisitos más fácil de filtrar. Después a veces puede tener una evaluación, pero estas dos últimas cosas son como el eje más importante y la segunda suele ser la que más tiempo nos va a ocupar en una entrevista. Bueno, y para ello, ¿qué es lo que hacemos los selectores? Utilizamos preguntas por competencias. Vamos a ponernos en el rol de estos selectores, que más de uno pueden llegar a odiar, pero en general tratamos de hacerlo mejor y tenemos ganas que la gente ingrese a la firma. Y mucho de la metodología que usa la mayoría de las empresas en las áreas de recursos humanos tiene que ver con esta premisa, que el mejor predictor de desempeño futuro es el desempeño pasado en situaciones similares. ¿Esto qué quiere decir? Que como selectores vamos a estar observando los comportamientos que ustedes han mostrado en otras dimensiones de su vida, en la facultad, si han tenido otros trabajos, si han tenido voluntariados o en otras experiencias, y se infiere que cuando uno en sucesivas oportunidades se comportó de determinada manera, hay una alta probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro. Siempre con la aclaración que uno aprende y uno puede cambiar, ¿no? Ahí siempre es donde esta premisa hay que dejarle una salida diferente. ¿Y qué son las competencias? Decimos que la competencia se refiere a la capacidad de una persona para movilizar sus conocimientos, habilidades y actitudes en la realización de una tarea o función, según Marta Alies. Esto quiere decir poner nuestras habilidades a disposición, ¿sí? Cuando pensamos en competencias, lo que vamos a poner el foco es en lo observable, son los comportamientos que ustedes muestran en el proceso de selección, en la entrevista, y también los que nos muestran a través de su discurso que han tenido en el pasado. Y eso es lo más observable, ¿sí? Y es lo que vamos a poner el foco cuando hacemos una entrevista por competencias. ¿Y qué usamos? ¿Qué técnica solemos usar los selectores? Que llamamos STAR. Por ejemplo, en EY, nosotros sabemos que para determinadas posiciones necesitamos personas que puedan trabajar en equipo, que se puedan comunicar adecuadamente, que tengan capacidad de análisis, de aprendizaje. Pero yo no les voy a preguntar, ¿vos sos bueno trabajando en equipo? Porque seguramente me van a decir, sí, soy buenísimo. Lo que vamos a hacer es buscar en sus experiencias pasadas situaciones en las que hayan tenido que trabajar en equipo. Vamos a preguntar, ¿cuál fue esa situación? ¿Cuál fue la tarea que tuvieron que hacer ustedes precisamente? ¿Cuál fue la acción? ¿Y cómo fue el resultado?
Entonces, por ejemplo, les vamos a preguntar, ¿hicieron algún trabajo en equipo durante su carrera universitaria? Contame alguna situación difícil que hayas tenido trabajando en equipo. ¿Cuál fue esa situación? ¿Qué hiciste vos? ¿Y cómo resultó? Esa es la mejor metodología que hemos encontrado hasta ahora para conocerlos un poco mejor, más allá de un nivel teórico donde uno pueda decir cómo se percibe. Y esta es la metodología que seguramente van a encontrar en muchas entrevistas laborales. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, puede ser también experiencias pasadas laborales. A veces, quizás, si la persona no tiene una experiencia laboral, estas experiencias surgen de la universidad, de otras actividades que muchas veces han realizado, porque a veces no hay experiencia laboral, pero siempre hay experiencia, o en el caso de ustedes que están estudiando, de la universidad, de otras actividades que hayan realizado, de voluntariados, de proyectos independientes que han hecho. Si uno empieza a pensar, hay un montón de cosas y situaciones que ustedes han expuesto en la vida, ¿no? Entonces, está bueno, y es parte de lo que ahora también nos va a contar Nachi, cómo tenerlo más fresco para el momento de llegar a la entrevista, porque no dejan de ser ejemplos, ¿no? Si yo quiero ver cómo si alguien cuenta con determinado nivel de comunicación, que es una competencia requerida, en una entrevista se puede observar, y también muchas veces van a surgir en este modelo situaciones que traen donde la comunicación pudo haber sido un desafío, y ustedes traen esos ejemplos y los ponen a disposición. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Igual seguimos un ratito. Bueno, vamos con Nachi, que vamos a retroceder a lo que llamamos la entrevista cero. Esto ¿vos tenés? Bueno, me gustaría preguntarles qué preguntas suelen tener ustedes a la hora de prepararse para una entrevista. Quizá en vez de preguntarles hacemos spoiler y les muestro qué es lo que suele haber. En general suelen ser muy variadas y las hicimos en este tipo de diagrama para que se vea que a veces están medio desordenadas, a veces no sabemos a quién consultárselas, a veces son preguntas que no podemos responder o que no nos puede responder esa persona a la cual estamos preguntando o incluso esa herramienta de inteligencia artificial o ese buscador al cual estamos preguntando cómo me tengo que portar en una entrevista, qué tengo que decir, qué tengo que saber, cómo me tengo que parar. Bueno, algunas de esas preguntas no son quizá tan relevantes como parecen y algunas otras preguntas, como las preguntas por competencias, no se las podemos hacer a un buscador, ¿no? ¿A ustedes se les ocurre preguntarles a ChatGPT, Chat, por favor, contame un ejemplo en el que yo haya tenido que trabajar en equipo? ¿No? ¿Qué me diría ChatGPT? Preguntátelo vos mismo, ¿no? Bueno, y un poco a eso va esta idea de la entrevista cero, de que no nos saltemos ese paso previo a la entrevista 1, que es tener una primera entrevista con nosotros mismos y hacernos más preguntas a nosotros, ¿sí? Para un poco ordenar estas preguntas y saber a quién hacérselas, algunas, y otras saber que las tenemos que responder nosotros. Bueno, ahí viene el concepto de la entrevista cero, algo les adelantó Nati, lo que queremos es, con una palabra o con una frase, la entrevista cero, que quede bien claro que antes de la entrevista 1 hay un paso previo, y que ese paso previo no solamente es consultar información, sino también hacernos preguntas, como si fuese una entrevista. Y este es un modelo de preparación posible.
es, un conjunto de consejos que armamos que les pueden llegar a servir a la hora de prepararse para una entrevista. No es unívoco, es algo que para nosotros, por nuestra experiencia, creemos que les puede llegar a ser de utilidad, y por este tipo de cosas que les comento, que por ahí a veces es difícil tener, digamos, en nuestra cabeza cómo vamos a ordenarnos para prepararnos, y tendemos a agarrar a una persona y hacerle todas las preguntas que tengamos, y quizá olvidarnos de, por ejemplo, este paso previo y de consultarnos por esas preguntas que solo nosotros podemos responder. Entonces dividimos este modelo en 3 pasos, que son: el primero, investigar. Aquí sí vamos a preguntarle a ChatGPT, a otras herramientas de inteligencia artificial, a un buscador, datos útiles que nos puedan servir sobre la vacante y sobre la empresa. Después vamos más en profundidad. Un segundo paso es este de reflexionar. Luego de investigar, vamos a tener que sí sentarnos como si fuese frente al espejo y hablar con nosotros mismos, porque, como les digo, hay ciertas preguntas que, por todo lo que nos comentó Nati, digamos, de que el selector va preguntándonos cada vez más acerca de experiencias concretas y reales que hayamos tenido y en las que hayamos demostrado tener cierta competencia. Por eso mismo vamos a tener que atravesar por este paso. Y este tercer paso que les proponemos, que es el de ensayar, todo esto que venís viendo y que seguramente se te ocurren preguntas para hacerte o preguntas que te puede llegar a hacer un selector, ensayarlos, ponerlos en práctica, porque te van a dar mucha más confianza si haces este ejercicio. Bueno, como les decía, el primer paso es investigar. Acá hay varios datos que nos interesan. Ustedes me van a nombrar seguramente un montón, porque hay un montón de dudas que les pueden llegar a surgir, y está muy bueno que se tomen este primer paso para saber qué es lo que hace la empresa, en qué industria se desempeña, qué servicios brinda, si brinda servicios o qué productos fabrica, cuál es el tamaño de la empresa, cuál es la historia que tiene esa empresa y cuál es la historia que tiene en la Argentina, cómo suele ser la cultura de la empresa, cómo está vista en el mercado, y cualquier tipo de duda que les pueda llegar a surgir sobre la empresa, que me imagino que suelen ser muchas, y que si nos ponemos a listar no terminamos más. Y segundo, las características del rol. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Seguramente es un ejercicio que todos hacen, ¿no? Cuando uno ve el aviso de empleo al cual se está postulando, ve los requisitos que se piden, y nada, después se puede hacer una investigación un poquito más en profundidad. Yo, por ejemplo, cuando entré a EY, no solamente me fijé en los requisitos, sino que aparte le hice muchas más preguntas a la inteligencia artificial de, digamos, a qué se dedicaba la empresa y en ese mismo área qué es lo que se hacía, más allá de los requisitos duros que cuenta el aviso, o incluso a veces las tareas no están detalladas en los avisos, solamente nos comentan un poquito del área. Así que está bueno investigar cuáles son las principales responsabilidades que yo tendría en ese rol, cuál es el nivel de seniority, o sea, cómo están conformados los equipos, a quién respondería yo, o si yo tendría asistencia de una persona con un seniority menor. Los actores con los que interactuaría, las diferentes áreas. En una empresa grande hay muchas áreas con las que uno interactúa, está bueno conocerlo. Y también eso nos va a dando a nosotros cierta idea de qué competencias son las más urgidas, las más calientes y las que sabemos que ese rol va a requerir y que las va a requerir en un nivel alto. Después de este paso, y esto es un poco el espíritu de esta entrevista cero, es que ustedes se tomen el espacio para reflexionar con ustedes mismos, porque hay preguntas que se las podemos hacer y las podemos hacer en el paso previo de investigar, pero hay otras preguntas que es un poco el objetivo de lo que explicó Nati antes, que, como les decía, tenemos que responder nosotros. ¿Qué competencias tenemos? ¿Hay situaciones en las que yo haya demostrado tener esa competencia? ¿Sé trabajar en equipo? ¿Cómo me comunico? ¿Me comunico bien? ¿Tengo una comunicación que sea efectiva? ¿En qué situaciones demostré tenerlo? ¿Qué es lo que hice yo en esa situación? ¿Qué resultado obtuve? Como les digo, a veces estamos sesgados por los nervios propios de una entrevista a buscar información y buscar las respuestas inmediatas. Y los invito a que, además de hacer eso, que es el primer paso de este modelo, se tomen el tiempo de
hacerse más preguntas. Acá algunos tips para este espacio que les proponemos que se hagan para reflexionar, que son que por un momento se olviden de los requisitos de la posición. Es simplemente un ejercicio, después los vamos a retomar, pero que por un momento se olviden y se tomen el tiempo para ser sinceros con ustedes mismos sobre experiencias reales que hayan tenido. Porque si nos sesgamos demasiado quizá a la posición, vamos a tender a preguntarnos qué es lo que quieren que responda. Y por este momento, para llegar a una mayor profundidad, queremos que ustedes se pregunten a ustedes mismos con la mayor sinceridad posible, ¿sí? Activen un mindset positivo, les va a ayudar un montón que ustedes se sesguen a experiencias positivas y que realmente piensen que siempre hay veces en las que ustedes han implementado esa competencia por la cual se están preguntando. Y lo que nos sirve mucho acá es, en este quinto paso, de polemizar las propias respuestas. Como les digo, en los momentos en los que uno está nervioso, tiende a tener pensamientos catastróficos y a pensar que nunca lo hizo, yo no sé hacer eso que me piden no tiene nada que ver con lo que soy yo. Bueno, son pensamientos que solemos tener. Lo que nos sirve en estos momentos es esto de polemizar las propias respuestas. Es decir, ¿realmente nunca hice eso? ¿Realmente de esa competencia no tengo nada? ¿No sé comunicarme? ¿Hay otras situaciones en las que me haya comunicado bien? Esas, algunos ejemplos al aire que tiro, pero traten de dialectizar con sus propios pensamientos y sesgarse hacia comportamientos positivos porque son, por supuesto, los que les van a servir para destacar en una entrevista. Porque esos ejemplos suelen estar, a veces cuesta encontrarlos, por eso les pedimos que se tomen este tiempo. Pero bueno, si tratan de dialogar con ustedes mismos, seguramente van a ver que esos comportamientos que están buscando van a aparecer. Y bueno, que de a poco la idea es que, por un lado, les dije primero, olvídense de los requerimientos de la posición, que de a poco los vayan contrastando con esto que van descubriendo de ustedes mismos con los requerimientos de la posición, con lo que vieron y con lo que investigaron. ¿Sí? Bueno, esto es un poco las preguntas que les marcaba que suelen aparecer a la hora de prepararse para una entrevista. Los invito a hacerse otras preguntas en este proceso de reflexión personal, esas preguntas que solo ustedes pueden responder. Si a alguno se le ocurre alguna pregunta ahora, que se haría a sí mismo en un proceso de entrevista consigo mismo y me la quiere comentar, algo que en este espacio se animaría a preguntarse, si no pasamos, no hay drama. ¿Es una pregunta que te harías a vos mismo? Bien, ¿qué responderías? Bien, excelente. Bien. Esas quizás no son preguntas de competencias, pero son preguntas motivacionales, que está muy bueno tener en claro, porque el selector, además de hacer preguntas en profundidad por tus habilidades, conocimientos, actitudes, también te va a preguntar, como dijo Nati, por tu motivación y para ver qué motivación tenés para estar en ese rol, en esa empresa. ¿Sí? Así que está... Bien. Sí, como futuros managers y como futuros, nada, aplicando para un puesto cualquiera, digamos, desde su primera experiencia, desde ustedes estando en un puesto de liderazgo o no, está bueno que se pregunten a dónde quieren llegar, ¿sí? Porque en general en la posición que se les propone suele tener una carrera, suele tener una expectativa para ustedes y está bueno que ustedes puedan articular sus ideas de hacia dónde quieren llegar y qué plan tienen ustedes para llegar ahí y por qué esa vacante les hace sentido en este momento de su carrera. Y bueno, y este tercer paso, que es el de ensayar, nada, les proponemos este ejercicio de que ustedes, al prepararse para una entrevista, tomen a una persona que haga las veces de entrevistador. Puede ser un poco vergonzoso, lo sé, pero tomen a alguien familiar, apóyense en alguien en quien tengan confianza, denle todo el contexto posible sobre la vacante, sobre las preguntas que se harían en una entrevista, sobre las preguntas que creen que les haría un entrevistador y practiquen porque les va a dar confianza. Acá van a ver 2 veces repetido
si podés, nada, una breve motivación para que se animen tanto a practicar como después, una vez que hayan practicado, a lanzarse a esa primera entrevista. Seguramente todas las personas que conocen que hoy están trabajando pasaron por un proceso de entrevistas. Quizás no es la primera, quizás no es la segunda, pero siempre lo más probable es que lo pasen, que puedan demostrar las habilidades que tienen. Así que siempre vayan confiados, porque eso les va a servir y van a ver que van a performar mejor si creen que pueden, a que si siguen con ese pensamiento de que les va a salir todo muy mal, por no decir otra cosa. Y bueno, al final de hacer ese ensayo con el entrevistador, pídale un feedback, pregúntele cómo le fue, cómo cree que le fue. Seguramente si es alguien familiar les va a dar buenos consejos y les va a comentar qué cosas más les gustó, y después vuelvan a ensayar y vuelvan a hacerlo. Y esto último, entren en personaje, o sea, el momento en el que ustedes entran a ensayar y a hacer este role-playing con la persona que fuera, tómenselo como un proceso de entrevistas. Incluso si ustedes empiezan a tener ciertos nervios, está mejor, o sea, porque realmente se están poniendo en la situación y están exponiéndose a esa situación de nerviosismo. Está bueno que se expongan antes que los primeros nervios sean en la situación de peligro real, ¿no? Bueno, esta era una idea que... Sí. Sí, y rescato de eso y lo sumo con algo que dijo, creo que Moira antes o Nati, que nosotros queremos que entren. O sea, nosotros si los estamos entrevistando es porque los necesitamos, ¿no? Después uno capaz que empieza a hilar más fino y hay ciertas cosas, ¿no?, con las que uno tiene que cumplir para desarrollarse de manera óptima en ese rol. Pero el sesgo es a que entren, no a que no entren, ¿no? Sí, y siempre para poner en contexto, nosotros trabajamos para una organización que tiene determinados requisitos, determinado modelo de competencias definida, determinado esquema de trabajo y evaluamos para un rol específico. Por lo cual hay un montón de personas que no van a ingresar a la compañía y que tienen un montón de talentos, un montón de capacidades que quizás no terminen ingresando a nuestra firma y tienen un montón de otras habilidades para hacer otras cosas o en otras compañías. Eso siempre hay que tenerlo como en el contexto, ¿no? Y también, bueno, como decía el compañero, también distintas personas buscan distintos tipos de ocupación, de trabajo, tienen distintos intereses. Y bueno, también eso se pone en juego en este encuentro, que la entrevista no deja de ser una conversación y un encuentro. Buenísimo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Bien? Sí. ¿Querés responder vos más al detalle? Sí, en general, como para ser como el más estándar, generalmente hay un primer screening previo que se hace como la preselección. Luego se hace, por ejemplo, para lo que son posiciones junior, una entrevista grupal. Luego las personas que quedan seleccionadas de esa instancia pasan a una entrevista final con los líderes del área de negocio. 3, ¿no? ¿No?
Más o menos, de diferente tipo y de diferente duración, pero... Sí, y perdón, más allá de las instancias de entrevista, hay un montón de información que se considera, ¿no? Hay un currículum, después hacia el final va a haber lo que llamamos el background check, que son el pedido de referencias, va a haber, en nuestro caso, algunos tests que hacemos, que van como sumando información sobre su perfil. No, la verdad que no. A ver, nosotros habitualmente para lo que son posiciones junior, que es un mismo rol, es todo igual el salario, con lo cual desde el principio está ese dato, ¿no? Como para que cada uno decida si es lo que busca, si no, y tenga la información. Después, para puestos experimentados, ahí sí hay más variación. Igual hay una estructura salarial, no es que se paga, digamos, hay determinados niveles de seniority para los cuales tiene determinada banda salarial y por supuesto que es un dato que es totalmente válido preguntar. La verdad es que si el trabajo está bien hecho en cuanto a la entrevista, es muy raro que alguien quede afuera por pregunté A, salvo que, no sé, que digamos cualquier cosa. Digo, piénsenlo como selectores. ¿Qué podemos preguntar que esa variable sola nos deje afuera de un proceso si tenemos todo el resto de los requisitos, si tenemos el perfil adecuado? Es muy raro que ocurra, tendría que ser algo, no sé, en mi criterio, muy desubicado. Porque además, nosotros estamos centrándonos en la entrevista, pero un proceso de selección es una suma de datos, ¿no? Que uno va aportando, que los candidatos van aportando. Y con esa información que tiene que ver con su carrera, con la entrevista, con estos exámenes, con después las referencias, bueno, se termina como de construir un poco el perfil. Sí, hay una instancia que es la oferta salarial, ¿no? En el caso de los puestos junior, como les decía, eso está desde el principio del proceso, porque es para todos igual, no depende del nivel de seniority de la persona, no depende, porque a veces uno entrevista y la persona puede aplicar para más de una posición y después hay que hacer una calibración con nuestros niveles de seniority. Nosotros, yo les decía que tenemos una banda salarial. Por ejemplo, una persona ingresó como para una posición de senior, puede tener distintas escalas de experiencia y ese senior puede ser lo que llamamos un senior inicial, que es alguien que recién empieza en su función de senior, o un senior experimentado, que nuestra estructura es casi un gerente. Entonces, ahí esa información se va construyendo también con las entrevistas y después va a haber una instancia de oferta salarial donde, por supuesto, la persona va a tener la decisión fundamental de elegir si opta por ese trabajo. Bueno, vamos, dale, ¿cómo estamos de tiempo? Dale, dale. En general, a nosotros lo que nos pasa es que como tenemos distintos puestos, tenemos junior, tenemos senior, muchas veces la persona se le puede ofrecer otra posición, ¿sí? Con lo cual, aparte nosotros tenemos búsquedas todo el año. Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, ahora para los próximos meses, solo para un área
de auditoría vamos a contratar 200 personas, después tenemos consultoría, tenemos impuestos, finanzas corporativas, centro de servicios, con lo cual, dentro de los puestos que más solemos buscar relacionado con nuestro servicio, hay como bastante, y eso también surge de las entrevistas y de las conversaciones. ¿Había otra pregunta por allá? No, en EY hay un montón de puestos que no requieren experiencia previa y de hecho hay muchas personas que es su primer trabajo, con lo cual no es un requisito. Es como hacer un viraje lo que vos querés. Y ahí, bueno, me voy y volvemos al tema, pero quizás a veces es una pregunta bastante recurrente cuando se quiere hacer como un cambio y una transición. Es qué de lo que vos sí hiciste te puede servir como puente. Por ejemplo, no sé, te interesa auditoría y bueno, capaz que podés ir al área de auditoría de bancos. Si trabajás en un banco, eso que vos traes puede ser un plus que se aplique de alguna forma, aunque vos no hayas claramente hecho auditoría, para trabajar en ese área. Que no es el caso porque, de nuevo, en nuestro caso no se requiere experiencia previa para los puestos de junior, pero digo como para hacer algo que haga más gráfico, como algo que sí aprendimos, y como decía Nachi, desde esta mirada de lo positivo y de lo que sí hicimos, puede aplicarse o puede sumar. A veces hay juegos así, como si, bueno, y hay que investigar, volviendo a Nachi, ver, bueno, qué puestos, qué industrias pueden apreciar esto que yo tengo para ofrecer. Bueno, 5 minutos. Hacemos una cosa. Seguimos y cierra Nachi, que tiene acá algo que Dale. me parece muy interesante, y después, si nos queda tiempo, hacemos una ronda más de preguntas. Esto es igual a medio modo de cierre, porque era una actividad que habíamos planteado, pero bueno, por tiempo no nos daba para hacerlo in situ, pero sí como para que ustedes se la lleven a sus casas y lo intenten y lo hagan, que es practicar con la inteligencia artificial y con los diferentes lenguajes y chats, como si fuese una primera entrevista laboral. Con todo lo que hagan previamente, con todo lo que vimos de investigar y de reflexionar, que ustedes ya van a entender mejor qué preguntas les pueden llegar a hacer por los requisitos que pide la vacante, por la cultura que tiene la empresa, por lo que suelen valorar, también por ciertas datos técnicos que requiere la vacante, de disponibilidad para cierto momento. Que con todas esas preguntas, con todo ese contexto y con una vacante en particular para la cual ustedes se quieran postular, le den todo ese contexto a la inteligencia artificial y puedan usarla realmente como un entrevistador. No sé si ustedes alguno lo hizo. Mi abuela y mi mamá son muy avesadas en hablar con ChatGPT, mucho más que yo, pero quizá alguno lo hace y lo hace a diario, de tener a ChatGPT en el teléfono y de hablar en tiempo real. Eso es una muy buena práctica que ustedes lo pueden hacer. Por supuesto que yo empezaría con mi mamá y con mi abuela como entrevistadora, ¿no? Pero si a alguno le da vergüenza, si alguno quiere practicar más, si alguno quiere que les hagan preguntas más técnicas, puede utilizar la inteligencia artificial. Recuerden darle todo el contexto posible y recuerden seguir como si estuviesen hablando con una persona real, todos los pasos que les dijimos sobre realmente ponerse en personaje, pedir feedback y volverlo a hacer. ¿Sí? Así que bueno, es una propuesta para que se lleven a sus casas y lo y ahí practiquen. agrego
en esto del juego de entrevistadores, buscar a alguien de esos que nos miran y que confían en nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Que siempre hay alguien que nos rodea y ve cosas buenas en nosotros que nosotros no las vemos a veces, y buscar la mirada un poquito más crítica, ¿no? Que quizás nos da, ojo, vamos por acá. Pero bueno, es un ejercicio que se aprende, es comunicación, y bueno, y por suerte también hoy tienen otras herramientas y otras tecnologías como para ayudar, tener más información, y hay que usarla bien y hay que usarlas con criterio para que sea de utilidad. Así que muchas gracias por estar, bueno, de nuevo, por la invitación de siempre. Me recordaba Moira que vamos a hacer una actividad de reclutamiento, que están por cerrar las postulaciones, que es para el área de auditoría, que han publicado, que es el 25 de septiembre. Estamos haciendo una preselección y de ahí se van a invitar 80 personas a este evento de reclutamiento, que igualmente si alguien no llega a tiempo, porque es la semana que viene, las postulaciones van a quedar en la base para continuar, porque vamos a seguir teniendo vacantes abiertas en Iguay. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que haya quedado? Bueno, ahí tomando un poco, es una pregunta siempre difícil y también es la pregunta que dice, si me preguntan, ¿qué digo? Primero, a veces hay un punto de partida personal que uno dice, bueno, este es mi piso, con lo cual eso es una pregunta, volviendo a lo que hablábamos antes. Después también está bueno tener información del mercado, de si podemos llegar a tener personas que se mueven en las mismas industrias y que nos puedan dar una referencia. Y a partir de ahí, si es una pregunta que nos realizan, está bueno poder dar alguna referencia, ¿no? Se puede aclarar todo lo que, digamos, cuando es una pregunta abierta, podemos explayarnos un poquito más, pero me parece que es una pregunta que tenemos que prepararnos para poder responder en una entrevista. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y aquí...